Hoy vas a conocer la historia de un campesino que entró a una agencia de autos de lujo con la ropa sucia, una mochila vieja y un hablar pausado, y fue humillado por los vendedores, pero salió de allí dejando a todo el mundo con la cabeza gacha. Esta historia demuestra lo que sucede cuando juzgamos a alguien por su apariencia, y olvidamos que los ojos no pueden ver lo que habita en el corazón de una persona. Quédate hasta el final, porque la lección que este hombre dio, sin levantar la voz, te hará ver a las personas de una manera diferente. La mañana era clara, y los cristales impecables de la concesionaria Motores del Valle brillaban bajo el sol intenso del campo. Adentro, el aire acondicionado creaba un oasis de frescura que contrastaba con el calor sofocante del exterior. Los vendedores, todos uniformados con camisas blancas y corbatas perfectamente anudadas, observaban a cada cliente potencial como halcones estudiando a su presa. Entonces, él entró. El sonido de sus botas de trabajo, gruesas y cubiertas de polvo, sobre el piso de porcelanato encerado, hizo que varias cabezas se levantaran. Era un hombre de unos 60 años, delgado pero de complexión fuerte, con la piel curtida por décadas de sol y las manos grandes y callosas de quien conoce la tierra. Vestía unos pantalones de mezclilla descoloridos, una camisa a cuadros arrugada y un sombrero de paja algo torcido. Los botones de su camisa no coincidían con los ojales. Un ligero olor a campo seco, a tierra y a trabajo, entró con él. «Buenos días, señores», dijo, quitándose el sombrero con un gesto de educación antigua. «Vengo a ver unas camionetas». Uno de los vendedores, Ricardo, el más experimentado y arrogante de la agencia, levantó la vista por encima de su monitor y apenas disimuló una sonrisa burlona. Se acercó con una lentitud estudiada, su postura irradiando superioridad. «Claro, ¿en qué podemos servirle, señor?», preguntó, dejando la pausa en el aire para subrayar que no consideraba necesario saber su nombre. «Isidro», respondió el hombre con calma. «Isidro Vargas». «Pues bien, don Isidro, ¿ya ha visto los modelos por internet o solo ha venido a echar un ojo?», dijo Ricardo, su tono cargado de condescendencia. «Quiero ver 7, iguales», respondió Isidro, su voz tranquila pero firme. «Camionetas de carga, de las fuertes. Si las tiene en color negro, mejor». Ricardo arqueó una ceja, su sonrisa burlona ahora abierta. «¿7?» Isidro asintió sin inmutarse. «7. Y si me gustan, las pago de contado». Las palabras cayeron en el silencio de la concesionaria como una bomba silenciosa. Ricardo soltó una risita ahogada y miró a sus colegas, que estaban reunidos en un rincón. Uno de ellos susurró algo y los demás rieron. Otro soltó en voz alta: «¿Va a montar un ejército o qué?». Isidro fingió no oír. Simplemente abrió una vieja carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo y sacó una hoja de papel con anotaciones hechas a mano. Sus ojos, de un azul claro y penetrante, recorrieron la sala de exposición con una calma metódica, como quien no tiene prisa por convencer a nadie de nada. Fue entonces cuando uno de los vendedores más jóvenes, un muchacho llamado Mateo, que apenas llevaba unos meses en el trabajo, se acercó con timidez. «Don Isidro, ¿acepta un café? Puedo mostrarle los modelos que tenemos disponibles con motor diésel y tracción en las 4 ruedas. ¿Las necesita para el campo?». Isidro dejó de mirar sus notas y fijó sus ojos azules en el joven. «Solo las necesito de quien me hable con respeto, muchacho», respondió el campesino, su voz sin una pizca de enojo, pero con el peso de una verdad innegable. Mateo se sonrojó ligeramente, sintiendo la indirecta. «Disculpe, señor. Por aquí, por favor», y lo invitó a sentarse en una de las cómodas mesas de negociación. Mientras los otros vendedores reían por lo bajo en el fondo, Isidro se sentaba con una dignidad natural, se ponía unos sencillos lentes para leer y comenzaba, con su voz pausada, a explicarle a Mateo exactamente lo que necesitaba. No estaba allí para impresionar a nadie, estaba allí para cumplir una promesa, y aunque nadie en esa sala lo supiera todavía, aquello no era solo una compra. Era el capítulo final de una historia que había esperado 30 años para poder escribir. Mientras Mateo, con un nerviosismo que intentaba disimular, le mostraba a Isidro los catálogos y las especificaciones de las camionetas.
Las miradas de los otros vendedores atravesaban el salón como flechas envenenadas. Ricardo, el vendedor estrella, fingía organizar unos papeles en su escritorio, pero cuchicheaba lo suficientemente alto como para que se oyera en toda la sala. Dice que quiere 7, ¿no? A este paso, va a pedir un helicóptero para regar sus macetas, comentó, provocando risas ahogadas entre sus dos acólitos, que lo observaban con la admiración que los mediocres sienten por el arrogante. Mateo lanzó una mirada discreta en su dirección, su rostro enrojeciendo de vergüenza ajena. Ya estaba acostumbrado al ambiente competitivo y a veces cruel de la agencia, pero esa mañana, algo en la actitud de sus compañeros le molestaba más de lo normal. La calma y la dignidad del anciano campesino hacían que la burla de los otros pareciera aún más patética. Isidro, por su parte, parecía habitar en una burbuja de serenidad, completamente ajeno al veneno que flotaba en el aire. O quizás, simplemente había desarrollado a lo largo de su vida una piel demasiado gruesa para las picaduras de la mezquindad. Miraba los folletos, hacía preguntas técnicas con la precisión de quien ha pasado más tiempo reparando motores en medio del campo que muchos de los presentes conduciendo por la ciudad. Quería saber sobre el torque a bajas revoluciones, sobre la capacidad de carga real en terrenos irregulares, sobre la resistencia de la suspensión. ¿Pretende usarlas para transporte pesado, don Isidro?, preguntó Mateo, su curiosidad superando su nerviosismo. No, van a ser un regalo, respondió Isidro, sin apartar la vista de la ficha técnica de una camioneta. Mateo levantó las cejas, completamente sorprendido. ¿Un regalo? ¿7 camionetas? Isidro asintió, sin ofrecer más explicaciones, dejando que el misterio flotara en el aire. Fue en ese momento cuando Ricardo decidió que ya había tenido suficiente de lo que él consideraba una pérdida de tiempo. Se acercó a la mesa con una expresión falsamente simpática, se apoyó en ella con una familiaridad forzada y dijo: «Don Isidro, con todo respeto, aquí trabajamos con pedidos reales, ¿entiende? 7 camionetas de contado es un asunto muy serio. ¿Nos podría mostrar algún comprobante de ingresos? ¿Un estado de cuenta bancario, quizás?» Mateo intentó intervenir. «Ricardo, yo me estoy encargando. No es necesario». «Tranquilo, novato», lo interrumpió Ricardo sin siquiera mirarlo. «Solo quiero asegurarme de que no estemos perdiendo el tiempo con fantasías». Isidro levantó la vista de los folletos y miró a Ricardo con sus ojos azules y claros. No había ira en su mirada, solo una calma profunda y desarmante. Lentamente, sacó su cartera del bolsillo trasero de su pantalón. Era una cartera de cuero vieja y gastada. De ella, extrajo un papel doblado. Era un estado de cuenta oficial de un banco local. Lo desdobló y lo colocó sobre la mesa. Mateo, desde su ángulo, pudo ver discretamente la cifra impresa en la parte inferior. Era un número con muchos ceros, un número que hablaba de cosechas exitosas, de años de trabajo duro y de una solvencia que haría palidecer a la mayoría de los clientes que entraban por esa puerta. No había ninguna fantasía allí. Ricardo se inclinó para mirar. Su sonrisa burlona se congeló en su rostro. Carraspeó, visiblemente incómodo. Los otros vendedores, que se habían acercado para disfrutar del espectáculo, se quedaron mudos. «Bueno, en ese caso», tartamudeó Ricardo, intentando forzar una sonrisa que no le salía. «Quizás podamos ofrecerle un descuento por volumen». «Ahora es tarde», lo interrumpió Isidro, su voz aún tranquila pero con un filo de acero. «Voy a seguir tratando con este muchacho de aquí», señaló a Mateo. «Es el único que me ha tratado como a una persona desde que entré por esa puerta». Mateo se quedó sin palabras, sintiendo una mezcla de pánico y orgullo. Ricardo, con la boca semiabierta y el rostro enrojecido, solo pudo asentir y alejarse lentamente, derrotado. El ambiente en la agencia se volvió extraño. El silencio que siguió estaba cargado de tensión y vergüenza. Por primera vez, las risas habían desaparecido por completo. Pero Isidro no se inmutó. Continuó su conversación con Mateo como si nada hubiera pasado, revisando detalles, anotando los números de chasis de los vehículos que le interesaban. Mateo, aún impactado por la escena,
Se atrevió a preguntar con delicadeza. Don Isidro, disculpe mi insistencia, pero ¿para quién son todos estos coches? Isidro se detuvo por un instante. Miró a través del ventanal, donde el reflejo del sol golpeaba la carrocería de una de las camionetas negras. Respiró hondo. Son para los que nunca me dejaron tirado en el camino, dijo. Y entonces sonrió. Una sonrisa breve, apenas una curva en sus labios, pero cargada de 30 años de historia y gratitud. Mateo no entendió completamente el significado de aquellas palabras, pero supo en ese instante que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que una simple transacción comercial. Estaba presenciando un acto de amor y lealtad que había tardado décadas en gestarse. Con los modelos elegidos, los colores definidos y todas las anotaciones hechas, Mateo preparó la propuesta formal en el sistema. Su mente, sin embargo, seguía dando vueltas, intentando descifrar el enigma de aquel hombre. Isidro había pedido que los 7 vehículos fueran absolutamente idénticos. Misma pintura negra, misma configuración de cabina, mismos accesorios de trabajo, sin lujos, pero resistentes, como la gente que ha vivido en el barro, había dicho. Mientras Mateo llenaba los formularios, miraba de reojo al campesino, tratando de imaginar la historia detrás de aquel gesto monumental. ¿Serían para sus hijos, sus socios? ¿Un acto de filantropía anónima? Al otro lado de la sala, Ricardo observaba la escena con el rostro sombrío, evitando el contacto visual a toda costa. Los otros vendedores se habían dispersado, fingiendo estar ocupados. El gerente de la sucursal, un hombre llamado Ernesto que había estado observando la situación desde su oficina de cristal, finalmente decidió intervenir. Se acercó a la mesa de Mateo con un tono conciliador. ¿Está todo en orden por aquí, Mateo? Sí, señor Ernesto. Don Isidro quiere cerrar el trato por las 7 unidades hoy mismo. El gerente miró a Isidro, que en ese momento respondía un mensaje en un teléfono móvil antiguo, tecleando con un dedo grueso y un movimiento lento. Señor Vargas, por supuesto que estamos encantados de atender su pedido. Pero antes de finalizar, por protocolo, necesito verificar la parte financiera, la transferencia, el registro. ¿Usted tiene una cuenta empresarial? Isidro no se irritó. Con la misma calma de siempre, metió la mano en el bolsillo interior de su camisa y sacó una tarjeta de presentación y una carta de recomendación firmada por el director de un importante banco agrícola regional. Mateo tomó los documentos y se los entregó a su gerente con una mirada que decía: «Ahora es mejor que no lo arruines tú también». Ernesto leyó la carta en silencio. Su expresión cambió visiblemente. La carta hablaba por sí sola. Isidro Vargas no era un simple campesino, era uno de los mayores productores de grano y leche de toda la región, con tierras en 4 municipios. Un hombre discreto, pero inmensamente respetado en el sector agrícola. La tensión en el aire cambió de tono, de la desconfianza a un respeto casi temeroso. Claro, tartamudeó el gerente, intentando esbozar una sonrisa. Discúlpeme, señor Vargas, solo seguimos el protocolo. No tiene que disculparse, joven, respondió Isidro. Ya estoy acostumbrado. Mateo sintió el peso de esas palabras. No había rencor en ellas, solo la serena resignación de quien ha sido juzgado por su apariencia toda su vida. Minutos después, el departamento financiero confirmó que la transferencia de la señal, una suma considerable, había sido aprobada. Isidro no dudó. Mañana a primera hora liquido el resto. Quiero entregarlas este fin de semana. ¿Las va a entregar personalmente?, preguntó Mateo sorprendido. Sí, una por una. Quiero verles la cara cuando llegue. ¿Quiénes son ellos?, se atrevió a preguntar Mateo por segunda vez. Isidro lo miró a los ojos, como si estuviera evaluando si el joven merecía escuchar su historia. Si de verdad quieres saberlo, dijo, ven el sábado a la carretera del kilómetro 40, al amanecer. Te llevaré conmigo. Mateo dudó solo un instante. Pero algo dentro de él, una mezcla de curiosidad y un profundo respeto por aquel hombre, le hizo decir que sí. En ese momento no tenía ni idea de lo que le esperaba, pero sabía, con una certeza absoluta, que quería verlo con sus propios ojos. El sábado llegó con un cielo limpio y el olor a tierra mojada. Mateo no sabía qué esperar. Siguió las instrucciones de Isidro y condujo por la carretera del kilómetro 40.
Un camino donde el asfalto se convertía en polvo y la señal del celular desaparecía. Cuando encontró el portón de madera con una herradura de hierro clavada en el centro, supo que estaba en el lugar correcto. Al otro lado, vio a Isidro, con un sombrero nuevo, apoyado en la primera de las 7 camionetas. Estaban en fila, relucientes e idénticas, negras, potentes, alineadas como soldados listos para una misión silenciosa. «Pensé que no vendrías, muchacho», dijo Isidro sonriendo. Mateo bajó de su coche, le estrechó la mano y se quedó mirando la imponente fila de vehículos. «Así que, todo esto es real. Y lo mejor está por venir», respondió Isidro. Le pidió que lo acompañara en el primer trayecto. Mateo se subió al asiento del copiloto. Mientras el motor diésel roncaba suavemente, el anciano comenzó a hablar, no como quien cuenta una anécdota, sino como quien abre una puerta a su propia alma. Cuando yo tenía unos 20 años, trabajaba en una pequeña parcela de tierra con otros 6 compañeros. Éramos un grupo de jóvenes sin nada, solo tierra prestada y mucha hambre. Teníamos una sola camioneta entre todos, una carcacha vieja que se caía a pedazos. Pero era todo lo que teníamos. Apretó el volante con ambas manos, como si estuviera reviviendo aquellos días. La compartíamos para todo, para llevar la poca leche que sacábamos a la ciudad, para buscar el alimento para los animales, para correr con un niño enfermo al centro de salud. A veces se descomponía en medio del camino, y todos nos bajábamos a empujar, riéndonos para no llorar. Nadie se quejaba, porque éramos hermanos de camino, hermanos de barro. Mateo escuchaba en silencio, un nudo formándose en su garganta. «Uno por uno», continuó Isidro. «La vida nos fue tratando diferente. Algunos se hicieron viejos y perdieron sus tierras. A uno le dio un derrame cerebral. Otro tuvo que vender todo para pagar deudas. Uno todavía trabaja, pero ya solo con sus caballos. ¿Y yo? Yo tuve suerte. Mis cosechas fueron buenas. Pude comprar más tierra, junté algo de dinero, pero nunca, ni un solo día, me olvidé de lo que ellos hicieron por mí, por mi familia. Y por eso hoy, cada uno de ellos va a recibir una de estas, sin avisar, solo como un acto de gratitud». Se detuvieron frente a la primera casa, una choza humilde con un porche de tablas torcidas. Un hombre anciano, con la camisa abierta y el rostro surcado por el tiempo, salió al oír el motor. Se quedó inmóvil en la entrada sin entender. «Tomás», gritó Isidro, «¿te acuerdas de mí? Soy Isidro, he venido a entregarte tu camioneta». «¿Mi qué?» «Tu camioneta, nueva, está allí, a tu nombre, totalmente pagada». El anciano se llevó las manos al rostro y se tambaleó. Una mujer salió de la casa, llorando. «¿Es una broma, Isidro?» «No, Elvira, es una deuda antigua. Solo la estoy pagando con intereses de cariño». Mateo observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Y la escena se repitió 6 veces más. Cada casa, una historia de lucha. Cada entrega, un abrazo que duraba minutos. Cada llave, un símbolo de una lealtad que ningún dinero podría comprar. En la última entrega, después de que el 6º amigo de Isidro se quedara llorando de alegría junto a su nueva camioneta, Isidro se detuvo frente al 7º y último vehículo. «Y esta», le dijo a Mateo, «es para mí, no por vanidad, sino para recordar, cada vez que la conduzca, que vale la pena caminar junto a gente que no te abandona cuando el camino se pone difícil». El lunes, la sala de exposición de la concesionaria parecía la misma de siempre. Coches limpios, vendedores engomados, café servido en vasos de plástico. Pero había un rumor en el aire, una energía diferente. Un vídeo había comenzado a circular por las redes sociales de la ciudad. Un vídeo sencillo, grabado con el teléfono de Mateo, que mostraba fragmentos de la entrega de las camionetas. No tenía música sensacionalista ni textos explicativos, solo imágenes crudas. Los rostros de los ancianos, sus lágrimas, los abrazos, la gratitud pura. En pocas horas, el vídeo se había vuelto viral a nivel local. La gente compartía la historia con frases como «Esto es gratitud de verdad» o «Aprendan, empresarios de hoy». En la agencia, los vendedores que se habían burlado de Isidro intentaban fingir normalidad. Ricardo, en particular, evitaba cualquier conversación sobre el tema,
pero era imposible escapar. El gerente, Ernesto, entró en la sala de ventas con una expresión seria. La junta directiva ha visto el vídeo. Han llamado a don Isidro para ofrecerle un homenaje. Será esta tarde. Aquí. ¿Aquí?, preguntó Ricardo, su rostro palideciendo. Aquí. Y adivinen quién lo va a recibir. Ricardo no respondió. Mateo se puso de pie. Yo lo recibiré, señor. Es lo mínimo que puedo hacer. Cuando Isidro entró por la puerta a las 3 de la tarde, nada en él había cambiado. La misma camisa sencilla, el mismo paso tranquilo, el mismo sombrero bien puesto, pero el ambiente a su alrededor era completamente diferente. Silencioso, respetuoso. Las miradas, antes altaneras, ahora estaban bajas. Caminó con la misma serenidad hasta el centro de la sala. Los empleados hicieron un círculo a su alrededor. El gerente comenzó a leer un discurso preparado, pero Isidro levantó una mano. No es necesario todo esto, dijo con calma. Solo he venido a agradecerle a este muchacho de aquí. Señaló a Mateo. Fue el único que me miró a los ojos sin medir el valor de mis zapatos. Mateo se sintió visiblemente emocionado. Los colegas comenzaron a aplaudir, algunos con una clara vergüenza estampada en el rostro. Isidro miró a su alrededor y completó. Sé que muchos aquí se rieron, se burlaron. No voy a darles un sermón. Solo quiero que recuerden una cosa. No todo hombre con sombrero viejo es ignorante, y no todo coche nuevo llega más lejos que un corazón lleno de gratitud. Silencio. No hubo argumentos. No hubo respuestas. Ricardo, rojo como un tomate, intentó acercarse, pero Isidro ya se estaba dando la vuelta para irse. Antes de cruzar la puerta, miró una última vez a Mateo. Si algún día quieres salir de la ciudad y ensuciarte los zapatos en un camino de tierra, búscame. La gente que trata bien a los demás siempre tiene un viaje asegurado conmigo. Y entonces se fue, dejando tras de sí el sonido de aplausos tímidos y la lección más silenciosa y profunda que aquella concesionaria había recibido jamás. A partir de ese día, el nombre de Isidro Vargas circuló no solo entre los vendedores de la ciudad, sino entre campesinos, mecánicos, comerciantes y gente que ni siquiera lo conocía personalmente. No era famoso, no era un político, no aparecía en vallas publicitarias. Pero su historia es así que corría más rápido que cualquier camioneta último modelo. En la concesionaria, las ventas continuaron, pero algo había cambiado para siempre. El café parecía más amargo para algunos, las risas más contenidas. Era como si el silencio de Isidro les hubiera enseñado más que cualquier curso de ventas. Mateo fue ascendido meses después, pero sabía que su mayor ganancia no estaba en su nuevo cargo, ni en el aumento de sueldo. Estaba en aquel sábado, en la carretera del kilómetro 40, cuando vio con sus propios ojos lo que significaba la gratitud en su forma más pura. Una tarde regresó a la finca de Isidro. Quería agradecerle personalmente. Llegó de sorpresa, pero fue recibido como un viejo amigo. «Hombre bueno, ¿viniste a tomar un café o a llenarte de polvo?», bromeó Isidro con la misma sonrisa tranquila. «Vine a decirle que su historia me cambió la vida, don Isidro». «¿Mi historia? ¿Qué dices, muchacho? Yo solo cumplí una promesa. El camino no termina cuando uno llega a la meta. Continúa en las personas que caminaron contigo». Se sentaron bajo un árbol mientras el sol caía lentamente, tiñendo el campo de naranja. Las camionetas negras estaban allí, alineadas, como guardianes silenciosos de las historias que ahora cargaban. «Todo el mundo recuerda a los que compran», dijo Mateo. «Pero usted hizo que el mundo recordara a los que ayudaron a construir». Isidro bajó la mirada, pensativo. «El mundo olvida fácil, hijo. Pero cuando uno construye con el corazón, ni el tiempo puede borrarlo». Y en ese momento, con el viento en el rostro y el polvo del camino aún en el parabrisas, Mateo entendió. Hay flotas de vehículos que valen una fortuna, pero ninguna vale más que una promesa cumplida. Aquello no había sido una simple compra. Había sido un homenaje silencioso. El gesto de un hombre que nunca olvidó quienes empujaron la camioneta con él cuando el mundo se había atascado en el lodo.